Estoy en grabación. Bien, nuevamente muy buenas tardes con todos. Este conversatorio es parte de los trabajos que como Internet Society Capítulo Perú hemos programado para este año. Como ustedes sabrán, el Internet Society está dedicado a promover que tener un Internet libre, seguro y al alcance de todas las personas, ¿no? Y uno de los aspectos más importantes del Internet y que cada vez es más y más importante es cómo podemos manejar la identidad en esto que anteriormente se llamaba el ciberespacio, ¿no? La identidad es digamos, no sería es un atributo, es una característica tremendamente importante de nosotros como personas. Y el Internet Society es una entidad que se enfoca no en aspectos tecnológicos, aunque tiene una gran, digamos, desarrollo tecnológico también, sino básicamente en la defensa de los derechos, la defensa de los derechos de las personas, específicamente en el Internet, considerando que el acceso a Internet es un derecho de las personas. Y dentro de este aspecto de los derechos de las personas también qué duda cabe en esto, la identidad. Y para tratar la identidad, antes de entrar en aspectos netamente tecnológicos, que es una de las cosas que nosotros hemos ido trabajando bastante, hay bastante trabajo en aspectos tecnológicos, es necesario entender el problema de la identidad desde un punto de vista propiamente de las personas, para poder asentar el concepto y poder desarrollar instrumentos tecnológicos que estén más alineados a lo que realmente es importante para estas personas, ¿no? Y entonces, por ese motivo, vamos a iniciar una serie de webinars, una serie de conversatorios dedicados a lo que llamamos identidad. En este caso va a ser identidad e identificación, y justamente uno de los temas es no mezclar las dos cosas. Y después sí vamos a ir desarrollando estos mecanismos yendo además hacia un trabajo de definir una identidad digital. Sé que este es algo que ha estado trabajando varias entidades en el Perú, pero creemos en el IXOC que hay un trabajo todavía muy importante para ampliar la visión actual de lo que se está conociendo como identidad digital. Entonces, esa es una primera reunión, y para esta primera reunión vamos a contar con un expositor muy importante, que es Carlos Ferreiros. Carlos Ferreiros es una persona que actualmente radica en Francia, en Montpellier, ¿no es cierto, Carlos? Así es. Está en Montpellier, y Carlos actualmente ha estudiado, o es un doctor en Derecho Informático, magíster y doctor en Derecho Informático, con estudios profundos en Ciencias Políticas en la Universidad de Montpellier. Actualmente es catedrático en la Sorbona, y en realidad ha asesorado a varias instituciones locales e internacionales. Tuve la suerte de conocerlo a Carlos en el año 96 o 97, en un tema muy complejo que era la reforma del Poder Judicial, del cual algún día hablaremos con mayor expansión. Y entonces, además contamos con el panelista, que es Karina Estrada. Karina Estrada nos va a dar más bien una visión tecnológica. Carlos nos va a dar una visión desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista del derecho. Y Karina nos va a complementar como panelista con una visión más hacia el tema tecnológico. Karina es ingeniero de electrónica de la Católica, de la Universidad Católica. Ha trabajado en muchos aspectos de gobierno electrónico, transformación digital, lo que llamamos PKI, o sea, firma digital, ¿no? Y actualmente es una experta tanto asesorando en gobierno electrónico y transformación digital. Tiene una amplia experiencia en estos temas, y tuvimos la suerte de trabajar juntos un tiempito en el Consejo Nacional de la Competitividad hace algún tiempo en temas de firma digital. Dicho esto, vamos a dejar al doctor Carlos Ferreiros con su exposición, y, y ya después iremos desarrollando el tema. Bien, Carlos, te dejo, por favor. Voy a compartir yo, Carlos, ¿ya? Por favor, porque había un pequeño problema en la compartición. Bueno, Y, sí, Carlos, adelante. dos precisiones únicamente. La primera es que ya no enseño en la universidad,
enseñé en varias universidades francesas, entre ellas CELSA Sorbona, que es una filial de la Universidad de Sorbona, ya no enseño más ahí. Y Ok. la segunda precisión es que quiero que sea preciso el enfoque que voy a darle al tema. El tema es netamente jurídico, pero voy a tratar de hacerlo lo más fácil, lo más claro en lo que le llaman el lenguaje natural. No voy a utilizar el lenguaje científico, que es un lenguaje indexado, un lenguaje preciso, racional, etc. Entonces, intentaré expresarme en un lenguaje natural y si hay necesidades de convertir el lenguaje natural de algunas nociones, lo haremos mucho más evidente. El primer punto de partida del tema de identidad digital, el tema de identidad y de identificación previamente, es el tema desde el punto de vista filosófico. La entidad del hombre, de la persona, se relaciona más que con las cosas. Desde los derechos griegos, romanos, asistimos a una clasificación del hombre en el derecho civil, sobre todo entre personas y cosas. Entonces, una primera noción a recuperar es que desde el punto de vista filosófico, hay una relación existente entre dos sujetos. Un sujeto en el cual hay una completa igualdad en tanto que ser humano, pero del otro lado hay una diferencia respecto a la manera de ser de esta persona. Entonces, hay ya una diferencia entre los seres humanos, no porque sean seres humanos, sino por las más características que tienen los seres humanos. El primer ejemplo de la identidad e identificación nace con las identificaciones grupales, con la antropología. La identidad era una identidad antes de clanes, de grupos. No había posibilidad de identificación de la persona como sujeto individual. Se identificaban a través de los clanes y no existían los nombres o los prenombres que podían identificar a una persona. Se identificaba el clan como tal y poco a poco el hombre fue reconociéndose él, identificándose él e identificando a los demás en el proceso de producción. Es decir, que de acuerdo a las características que tenía esta persona, podía ser identificado. Y las características fueron principalmente para el reconocimiento individual, el conocimiento, el coraje, el liderazgo, la habilidad. Entonces, en el despertar de la humanidad aparecen tres personajes claves. Un personaje que es el personaje líder, aquel que tiene el conocimiento para recoger frutos, para cazar a los animales, que se especializa y se identifica con estas características. La persona a su vez que prueba los alimentos, que es una especie de chamán, curandero, biólogo ahora, o naturista, que es el segundo que tiene este poder para que la tribu, el clan pueda subsistir. Y un tercero es aquel que comunica con los dioses, con la moral, en fin, con los espíritus. Entonces ya hay dentro del clan, dentro de las tribus, hay una identidad, de acuerdo a las características. Pero las características pueden ser de varias formas. Pueden ser físicas, pueden ser fisiológicas, funcionales, pueden ser cuantitativas, cualitativas, temporales, sociales. O sea que hay una forma de identificación. Llegamos a un estadio en el cual, sobre todo las corrientes espirituales monogámicas, establecen ya una identificación más próxima del hombre y de su familia, con una relación de ascendencia-descendencia. Entonces, eso le da una característica adicional a esto. Podemos regresar a la segunda lámina, por favor, Alfredo. Entonces, la persona humana va a adquirir desde esta perspectiva del derecho, en que somos personas o somos cosas. Y esto
se refiere específicamente al individuo. La siguiente, por favor. Pero la persona humana, por antropomorfismo, crea las empresas, las asociaciones, las fundaciones, los comités, que le va a atribuir las mismas características del hombre. O sea, antropomórficamente se crea lo que se llama la persona jurídica. Tenemos ya, entonces, dos tipos de personas con características completamente diferentes. La próxima, por favor. Una de las características principales de la persona física es el cuerpo humano. Mejor, la existencia, que es la que va a dar esta posibilidad de tentar un cuerpo humano. El cuerpo humano está entonces creado o generado a través de una integración psicosocial. Esta integración del cuerpo humano es la evidencia de esa identidad. No todavía tenemos un nombre, no tenemos un domicilio, pero tenemos ya un cuerpo y antes del cuerpo tenemos una existencia. El hombre existe antes. Para tener características, el hombre debe existir previamente. Pero el otro lado de la existencia está la muerte. Y entre los dos, entre el nacimiento y la muerte, entre el cuerpo y el cadáver, queda un espacio que va a ser cubierto por otras características, que son el alejamiento, la desaparición y otras formas que vamos a ver más adelante. Entonces, el cuerpo humano, la existencia y la no presencia física que va a dar un espacio vacío que vamos a darle un contenido jurídico a esto. Próxima, por favor. Entonces, el cuerpo humano es la esencia, el santuario de la persona. Y para ello, el cuerpo necesita ser protegido de la propia persona, pero a su vez de terceros. Para que esto se pueda dar, entonces, existe una serie de principios jurídicos en los cuales el cuerpo humano no tenga un fin comercial. O sea, prostitución, prácticas biomédicas, experimentales, no deben concurrir a esta protección del cuerpo humano. No debe haber entonces a esta esencia de la persona algo que perjudique, amenace al cuerpo humano. Y del otro lado, tampoco se debe dañar el cuerpo humano contra lo que puede ser obligaciones de amenazas o violaciones del cuerpo, o lo que puede ser la recuperación a la indemnización por el daño causado. Entonces, ya el cuerpo humano tiene dos tipos de defensa en esta identidad. Primero, hay una existencia y dentro de esa existencia hay un cuerpo humano. Y del cuerpo humano, entonces, no podemos amenazar ni vulnerar sus características principales. Próximo, por favor. La existencia, entonces, es la relación entre la existencia biológica de la persona y la integridad psicosocial, psicofísica y de integridad moral. Eso es lo que podría a ser la definición operativa de lo que sería la vida humana. Próxima. La existencia está definida entonces como aquella relación de biología, de integridad física y integridad moral. Y esto parte de esta existencia. A partir de esta existencia podemos delimitar entonces lo que decíamos: nacimiento, muerte y las consecuencias. Vamos por el nacimiento, por favor. En el nacimiento, la finalidad del derecho es que exista la persona. En el nacimiento se busca que proteger la existencia plena y digna de todos los seres humanos. Entonces, nuestra Constitución, por ejemplo, en el artículo 2 dice que la finalidad del Estado es la persona humana. Y es esto. Entonces, la existencia de la persona es aquella que va a permitir esta integridad psicofísica e integridad moral. Esto se completa con esta integridad psicofísica, la incolumidad, que significa que el cuerpo debe ser incólume, que no debe ser desfasado, que no debe ser destruido, que no debe ser compartido. Y en el otro lado, tenemos dentro del derecho a la integridad moral, la intangibilidad. O sea, no debe ser manchado el honor, la imagen, la intimidad. Entonces, el nacimiento permite que haya, en esta definición que hemos avanzado, de integridad psicofísica y moral,
el tema de la incolumidad y el tema de la intangibilidad. Seguimos. La muerte es el fin de la vida, el mal absoluto para aquellas personas el fallecido, para aquellos que la amaban, en fin. La muerte, la segunda lámina, por favor, puede generar para terceros un derecho a daños y perjuicios o a reparar por el perjuicio efectivo o material causado. Hasta aquí quisiera detenerme. Entonces, si vemos que el derecho protege el cuerpo, la integridad psicofísica y moral de la persona, si trasladamos esta identidad psicofísica, tendríamos que probar en la identidad digital la existencia de la persona. Entonces, el primer deber que tenemos es, ¿existe la persona digital? Es decir, ¿cómo es que desencadenamos esta identidad digital con el nacimiento? ¿Tenemos documentos que nos puedan decir cada persona que nace en el Perú tiene una identidad digital? Hemos visto que nuestra querida Carmen Velarde de Reñec tiene ya partida de nacimiento, funcionarios que están en las maternidades y que velan porque se inscriban directamente cada uno de ellos. Pero es que esta sería la mejor forma de crear la entidad. Segundo, la muerte. Igualmente tendríamos que pensar, es que hay una muerte al final. Pero pensemos, ¿los avatares tienen muerte finalmente? Si la persona física muere, ¿muere el avatar? ¿Era una relación con la persona física? Dos inquietudes entonces ya. Y sobre el tema de la muerte, es que la persona que genera la muerte de alguien que existía digitalmente puede generar derecho a daños y prejuicios. O sea, si una empresa, una plataforma decide de la muerte de alguien, es que podemos reclamar daños y perjuicios digitales porque me mataron digitalmente. Avancemos entonces, por favor. La muerte también no representa solamente el fin de los derechos, sino que la muerte permite que existan derechos y deberes adquiridos después de la muerte, por el tema de los avatares, como decíamos, o en la protección póstuma de la persona, la exhibición de los cadáveres o el mostrar una imagen de un cadáver en una plataforma, podrían constituir también un derecho o un deber relacionado con la imagen del cadáver o de la persona. Y a su vez, existe una tercera característica, que es el reconocimiento de la voluntad o la disposición de la producción del muerto, de la persona. ¿A qué nos referimos? A toda la propiedad intelectual que haya generado esta persona. Si yo tengo un blog y ese blog ha sido alimentado o producido por un autor de determinada manera, ¿hay un reconocimiento a su voluntad cuando él fallezca? Sí. ¿Puede haber testamentos que vayan más allá de la muerte? Sí. ¿Qué hacemos con el recaudo digital de ese blog? ¿A dónde va? Entonces nos haría pensar en qué identidad o en qué identificación vinculada con los derechos patrimoniales nos merece este tipo de afirmación. ¿Seguimos? Las consecuencias entonces son de que la muerte, tanto como el nacimiento, deben ser puestos en conocimiento del Estado. Entonces no estamos solamente en el mundo. Hay un Estado, una autoridad superior, que es el que vela por que exista los nacionales, que la existencia genere por el nacimiento una nacionalidad, pero a su vez que esta declaración de existencia genere un conocimiento al Estado y a terceros, porque si hay contratos en los cuales hay intervención ya de esta persona nacida, pueden existir conocimiento, hay necesidad de que el Estado conozca de esto. Y en el segundo lugar, no solamente que haya conocimiento, que a su vez se constate y se registre. Entonces, las partidas de defunción sirven para esto. Entonces, hay una relación muy vinculante entre el conocimiento del Estado, la constatación y el registro de estos hechos. Seguimos, por favor. Vean, entonces, las consecuencias que genera. Conocimiento, constatación y registro. Pero esto se da también en el mundo digital, es decir, estamos viendo que en el Perú
digital, la identidad digital permite esta consecuencia, esta constatación, comprobación y registro de la persona fallecida o de la existencia. La segunda consecuencia es que entre la vida y la muerte existe una constante física, la evidencia del cuerpo. Entonces el cuerpo también tendría que tener un tratamiento digital del otro lado. La evidencia del cuerpo sería a través de las imágenes del cuerpo humano o la existencia de la persona. Y ahí estaríamos viendo el tema de los derechos sobre la imagen, pero a su vez los derechos en la imagen. Es decir, en el Perú existe muy poca práctica sobre el derecho a la imagen y el derecho sobre la imagen. El derecho sobre la imagen es sobre todo el derecho de los periodistas, el derecho de aquello de captar las imágenes, fijas o móviles. Pero a su vez hay el derecho a la imagen, derecho a mi imagen. Entonces hay igualmente un derecho que reserva, protege la identidad de la persona. El caso sería el cuerpo humano, pero a su vez el proyecto o neonato de un lado o el cadáver del otro. Seguimos, por favor. La tercera consecuencia es que entre la vida y la muerte hay tres estados intermedios entre el nacimiento y la muerte, lo que habíamos avanzado. El alejamiento, la persona se aleja, las personas se ausentan o la persona desaparece. Entonces, sobre esto, el derecho ha intentado regular estas características de la persona humana. Pasamos a la primera, el alejamiento. El alejamiento, entonces, son aquellos no presentes corporales. Entonces, si el alejamiento son personas no presentes corporales, podrían incluirse como alejados aquellos que están en el mundo digital, pero corporalmente no aparecen. No, el derecho habla sobre todo del intituo personae, o sea, la propia persona que a su vez no puede o puede manifestar su voluntad. En este caso, el alejamiento puede manifestar su voluntad, pero no están en cuerpo. Es decir, ¿cómo verificar de que una persona que no se manifiesta corporalmente pueda manifestar una voluntad? Y esto podemos llevarlo al caso de la identidad digital, porque hay muchas personas que no están presentes corporalmente, pero pueden manifestar su voluntad. Y hay un caso muy particular, en el caso de que aparecen corporalmente o que pueden no manifestar su voluntad, como los seudónimos o los anónimos o las personas que declinan en avatares su no presencia corporal. Es decir, que tendríamos que ampliar en términos de derechos que estos presentes no corporales, pero que pueden manifestar su voluntad directamente o indirectamente a través de los avatares o de terceras personas, pueden ser consideradas como alejadas. La próxima, por favor. El alejamiento 2 es aquellos silentes corporales, aquellas personas cuya existencia ni residencia son inciertas, o sea, se sabe, están en el RANIEC, pero rehúsan toda comunicación o convocación. Son los silentes, entonces se manifiestan. No hay manifestación de voluntad, pero sabemos de que tienen una de las características de la identidad, el domicilio. Puede ser la residencia o el domicilio en el cual ellos han manifestado, ha constatado la autoridad que ellos residen o domicilan allí. La siguiente, por favor. El tercer tipo de alejamientos son los inlocalizables. Y estos inlocalizables pueden ser de dos tipos. Aquellos que partieron sin dejar dirección y aquellos que están alejados por fuerza mayor. Por ejemplo, las prácticas de secuestro, de terrorismo, por ejemplo, son aquellos que no pueden manifestar su voluntad o que no pueden manifestarse corporalmente. Y los otros son los que partieron sin dejar dirección o dejaron de tener esa característica, o la dirección no corresponde, pero que no necesariamente están en peligro de muerte.
Entonces, la diferencia entre los dos, inlocalizables, de un lado, parten sin dejar dirección, pero no hay riesgo. Y en el segundo es que están alejados por fuerza mayor y hay riesgo. La siguiente, por favor. La segunda característica de entre las dos figuras que decíamos entre el nacimiento y la muerte es la ausencia. Las ausencias están definidas como una condición legal, paradero desconocido. Cuando usted va a la policía en el Perú le dice tiene paradero desconocido. Es decir, que el paradero, lo que le llaman la querencia en los animales, en la residencia, el domicilio, la rutina, no la tiene. O sea, la definida como la condición legal de paradero desconocido, no se conoce. No hay dirección, no hay referencia, no hay característica que pague. Pero hay una definición, una doble hipótesis que puede plantearse, la ausencia presunta y la presunta ausencia declarada. Podemos pasar a las dos características estas, esta presunta y la declarada. La presunta es la denuncia y la declarada es cuando por el paso del tiempo se declara la ausencia de la persona. La tercera, el tercer interreño entre la muerte y la existencia, esta es la desaparición. Y la desaparición es un proceso. La persona no desaparece inmediatamente. Esto permite iniciar una serie de trámites policiales, judiciales, tendientes a la declaración del deceso. O sea, desaparecido, ergo, desaparecida la persona, hay que declarar el deceso, hay que registrar. Entonces, pasamos de la desaparición a la muerte. Los términos de desaparición o de la edad del desaparecido pueden dar algunas pistas de esto. Ahora entramos ya al tema de la identidad y la individualización. Desde el punto de filosófico decíamos, la identidad es una relación existente entre los seres, pero decimos que cada ser es diferente. Y es diferente, es propio, irrepetible, incomparable, es un ser original. Es la única persona que existirá a través de la humanidad. Por lo tanto, la identidad del hombre, el rasgo característico es su originalidad, su manera de ser, sus características propias, su perfil. Es la primera condición. Pasamos a la siguiente. A través del tiempo, el hombre ha buscado asegurar su identidad. O sea, yo quiero tener una identidad porque tengo características especiales. Soy original. Y en esta búsqueda incesante, crea procedimientos y métodos que le van a permitirse esta identidad. Se adquiere un nombre, un sobrenombre, tatuajes, marcas, fotografías, en fin. El hombre intenta asegurar su identidad, mejor, intenta asegurar su trascendencia, es decir, su existencia más allá de la vida, la integridad psicofísica, moral, de que hablamos en el primer momento. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero del otro lado, si bien hay una identidad, del otro lado hay una identificación. Es decir, yo tengo una identidad, pero hay un doble juego, que es la identidad y la identificación. Yo puedo tener una identidad, pero a su vez puedo ser identificado. Es decir, ya no soy solamente yo el que posee estas características, sino que los otros me atribuyen, me identifican. Y el principal sujeto de identificación es el órgano público, la autoridad pública. Son ellos los que identifican a las personas. Entonces existen dos enfoques respecto a esto. La acción de identificación y la falta de identificación. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, la acción de identificación tiene una doble relación, decíamos, acción de identificar o identificarse. Identificar supone comprobar que una persona o cosa es la misma que se conoce, que se tiene determinado tipo de elementos, de características. Contrariamente, la indocumentación es la persona que no tiene las características que exige la autoridad pública. O sea, cuando yo quiera identificar a una persona, esta debe tener portablemente algunos elementos que me otorga la autoridad pública para que yo pueda ser identificado.
partida de nacimiento, documento de identidad, libreta militar, boleta de votación, en fin. Entonces, la documentación es un rasgo característico, es un soporte físico. Y aquí tenemos dificultades cuando pasamos a la identidad digital. Porque ¿puede considerarse un documento un soporte digital? Sí. Entonces, no es un problema de documentación, es un problema de soporte en el cual se da esta carencia o esta atribución de elemento característico de la persona, de esta identidad de la persona. ¿Seguimos? El Estado reconoce entonces jurídicamente la identidad personal. No solamente la reconoce, sino la atribuye. O sea, le da una identidad a las personas y fija los parámetros para esta identidad. ¿Podemos seguir adelante? Las acciones de identificación, tenemos derechos de identificación que son derechos que son reconocidos por la doctrina. Tenemos un derecho a la identificación. Tenemos un derecho al conocimiento de la identidad biológica. Es decir, yo quisiera saber quiénes son mis padres. Pero estos son datos sensibles. Entonces tenemos dificultad. Solamente puede ser conocido por aquellas personas que se reclaman de una descendencia de una persona. Tengo derecho también, en la acción de identificación, a una sana y libre formación de identidad personal. Lo que pretende ISOC, por ejemplo, cabría plenamente en esto. Tengo derecho a una sana y libre formación de identidad personal. El derecho a transformar mi identidad. Yo puedo cambiar de nombre, de prenombre, de apellidos. Tengo un derecho al respeto a mis diferencias personales. Tengo derecho a la verdad sobre mi vida personal. Tengo derecho a no ser engañado sobre mi identidad personal, a la suplantación de identidad, por ejemplo, en el mundo físico y en el mundo digital. Y el derecho a actuar con convicciones personales, o derecho a proyectar la identidad personal en obras y creaciones. Esta es mi originalidad. En el derecho de autor, por ejemplo, el criterio de originalidad es el principal criterio para la creación de obras, la creación de propiedades intelectuales relacionadas con el arte y la literatura. ¿Podemos seguir adelante? La falta de identificación priva a las personas de derechos subjetivos y personalísimos, de conocer su origen, de desarrollarse, de su medio, de todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, la falta de identificación da por resultado esta pérdida de los derechos familiares, derechos de vivienda, derecho de educación. Si yo no puedo ser identificado, yo no puedo beneficiarme de lo que el Estado prevé en el artículo 2, derecho a la vivienda, derecho a la expresión, derecho a la salud, derecho a la educación. Entonces, la falta de identificación me priva de todos estos derechos subjetivos y personalísimos. ¿Seguimos? La persona física así presenta una serie de signos y rasgos identificantes de la persona que sirven a distinguir cada hombre y sus semejantes. Estas características de individualización están dadas en las normas peruanas, que son el nombre, la fecha y lugar de nacimiento, el domicilio, la residencia, la partida de estado civil, los documentos nacionales de identidad u otros documentos en los cuales figura esta identidad. Entonces ya yo tengo establecido cuáles son las características de la identidad y de la identificación que me provee la autoridad pública para que yo pueda ser reconocido. ¿Para qué puede ser reconocido mi derecho? Para que puedan ser reconocidas mis obras. Y estos son el nombre, la ubicación, más que el domicilio, la residencia, la partida de estado civil, y ahí en las partidas de estado civil, las diversas partidas de estado civil, de nacimiento, de divorcio, de muerte, de función, etc. Siguiente, por favor. El nombre, por ejemplo, en sentido amplio, el nombre en sentido amplio, prenombre y apellido se sirve a designar, a identificar a una persona. Por el nombre se individualiza a una persona. Y en el Perú existen una característica del prenombre. El nombre está compuesto por un prenombre y un apellido. Si ustedes ven el documento nacional de identidad, verán ahí que le atribuyen cuál es su prenombre y segundo, cuáles son sus apellidos.
Esto para ver el tema de homonimia. Entonces, el nombre individualiza a la persona. Y lo individualiza en términos de ascendencia-descendencia, porque a su vez el Registro Nacional de Identidad le da a usted la posibilidad de conocer la ascendencia y descendencia que tiene usted. Puede tener así el nombre, el apellido, el nombre familiar y patronímico con referencia al padre, en fin. Porque en el Perú todavía observamos la referencia patronímica, es decir, que los nombres se atribuyen por el padre, pero ahora ha cambiado un poco porque hay la posibilidad de que a su vez puedan ser afiliados por la madre. ¿Seguimos? El nombre individualiza entonces a la familia a través de la afiliación, creando una línea ascendente-descendente que ya explicamos. ¿Seguimos? El nombre también puede ser modificado por el acto del matrimonio. Entonces los nombres de las mujeres en particular son el famoso D. O el nombre también puede ser cambiado, cuando ciertas teorías defienden el principio de la inmutabilidad del nombre. Pero en el Perú se cambian los nombres. Y en otros lugares, por ejemplo, los pronombres y apellidos tienen un número clausus, como en Argentina. Solamente usted puede elegir los prenombres dentro de un número clausus. O sea, no hay más nombres que esos. Por eso hay tanta repetición de Horacios, de Marcelos en Argentina. En el Perú es libre. Tenemos una serie de nombres que a veces contestan la razonabilidad o la inteligencia de la persona. ¿Seguimos? El nombre genera así una relación jurídica de derechos y obligaciones que importa el nombre y el derecho al nombre y las relaciones con el Estado. El porte del nombre es entonces un derecho y a veces una obligación. Es un derecho porque me permite individualizarme, pero es una obligación porque debo ser identificado. Y esto hay que vincularlo nuevamente al tema de la identidad digital. Identificarse y ser identificado al mismo tiempo. Entonces esa doble relación debiera estar dentro del tema de la identidad digital. Seguimos, por favor. Por definición, entonces, el nombre es el nombre escrito de la mano del interesado. Esto es interesante. La firma, y aquí tenemos el 27269, por ejemplo, en el Perú, la firma electrónica y la firma digital hablan de tener una cierta sinonimia con la firma física. Pero la firma, por definición, es el nombre escrito de la mano del interesado. Es que la firma digital tendría estas mismas características. Es decir, que tendría que ser por la mano del hombre que puede ser escrito el nombre de la persona. O sea, habría dos condiciones. Primero, escrito por la mano y dos, el nombre de la persona. ¿Es que tiene esas características? No sabemos. Cuando hablamos de firma, y voy a quedarme un ratito aquí, por favor, podemos hablar entonces de firma manuscrita y en algunos casos rúbrica. ¿Son lo mismos? No sabemos. En el Perú, por ejemplo, eso es un tema que todavía no ha sido definido. Tenemos en las normas peruanas, dice que la definición de firma está relacionada con la holografía, es decir, el mensaje escrito, y la autógrafa, que es la definición de escrito de la mano de uno mismo. O sea que tendríamos dos características, la holografía, mensaje escrito, en términos generales, y la autógrafa, la escritura de la mano de la persona. Pero la escritura viene después de lo que se llaman los fonemas. El hombre no tiene un lenguaje escrito primero. El lenguaje pasa, en primer lugar, por el lenguaje cultural, el lenguaje corporal, para después ser un lenguaje que tenga sonidos, y que estos sonidos correspondan a fonemas, que son unidades de sonido, y el fonema corresponde a grafemas, que son líneas gráficas que permiten la interpretación alfabética, gramatical, ortográfica, semántica de la persona. Pero esta firma debe manifestar tres condiciones a su vez, que debe ser identificadora la firma,
A su vez tiene que ser declarativa, representa la aceptación del contenido en algunos casos, y finalmente debe ser probatoria. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Esto quería hacerlo en relación a las firmas digitales, que también es un factor que debe ser tomado en cuenta para saber si es que corresponden las definiciones jurídicas a las definiciones técnicas. El nombre, entonces, permite dos libertades que ya hemos hablado, el seudónimo y el anónimo, o el anonimato. La próxima, por favor. El nombre, una persona tiene derecho a la propiedad del nombre, aunque le faltaría uno de los caracteres esenciales de la propiedad. O sea, uno es propietario de su nombre. Pero le falta una de las características de la propiedad, que es la inalienabilidad. O sea, nadie puede despojarlo a usted de su nombre. Con lo cual, se quiebra el tema de la propiedad del nombre. Pero es que en el mundo digital, el nombre puede ser cambiado, alguien puede jalar, alguien puede desposeerlo de ese nombre, siendo inalienable. En los principios de Internet, muchos sitios fueron reservados con nombres de marcas y hubo muchísimos problemas por recuperar las marcas, porque las marcas representaban signos significativos de excelencia, de calidad, en fin. Y hubo muchísimas dificultades. Es que ese mismo fenómeno podrá aparecer en algún momento cuando aparezcan nombres digitales que corresponden a nombres físicos. Tema del homonimio, lo dejo como cuestión. Seguimos. El derecho civil entonces atribuye por el nombre una personalidad a un individuo y a su vez un aspecto familiar. Uno puede contestar el nombre, es decir, contra quienes lo portan indebidamente, en ese caso es todo el tema de usurpación del nombre, o reclamarlo, de poder llevarlo por aquellos que han perdido el uso o pretenden asumirlo. O sea, reclamo el nombre o puedo contestarlo. Son dos acciones que yo puedo tener respecto al nombre. Es que esta misma función califica para el mundo digital. Seguimos. La ubicación. Y en la ubicación tenemos dos características principales, el domicilio y la residencia. Y el domicilio se establece con aquella declaración, espacio físico, dice, donde reside la persona. Y la residencia se ubica como el espacio real de residencia. Entonces, entre estas dos ya tenemos problemas en el mundo digital. ¿Cuál sería el domicilio en el caso nacional? ¿Sería el correo electrónico? Ok. ¿Y el domicilio puede ser interrumpido? ¿Puede haber deserraje de mi domicilio si es que interviene? Como ha ocurrido hace poco con un ministro. ¿O puede haber un domicilio en el cual se encierra la persona y la seguridad de ese encierro en un domicilio virtual serían pues las seguridades que yo coloco para cerrar mi domicilio o mi correo electrónico? O la residencia. ¿Cómo hacer la diferencia en el mundo digital sobre domicilio y residencia? ¿Dónde es que realmente resido? ¿Podrían haber o no ambas posibilidades? ¿Domicilio y residencia virtual? Seguimos. El domicilio entonces corresponde a una localización jurídica de la persona en un espacio. Esto tiene que ver también con el tema de la nacionalidad, porque obviamente para los contratos transfronterizos de datos, o para contratos internacionales, o para convenios internacionales, habrá que fijar un domicilio. Y se fija un domicilio por interés social del individuo, y existen reglas para determinar esto. Pasamos a la siguiente. El espacio del interés social entonces estriba en que debe haber una ocupación del espacio para el ejercicio de los derechos públicos. O sea, el domicilio está relacionado para que esto pueda permitir el ejercicio de los derechos públicos como privados. Si usted no tiene domicilio, no puede ubicarlo. No es como la AAA que existe en el Palacio de Justicia en el Perú. Es decir, que cualquier abogado se presenta con usted y le dice que va a llevar el caso sin saber usted si tiene un domicilio. ¿Qué pasa con ellos? Que después es difícil ubicarlos. No puede usted entonces ejercer sus derechos públicos ni privados para el cumplimiento de las obligaciones con la persona. Los derechos electorales, por ejemplo, tampoco podrían ser cubiertos por eso porque usted no tiene domicilio. En estos momentos se está haciendo el padrón electoral y tenemos ya en Tumbes ahí
15.000, creo, personas que no tienen al día su DNI, y los cuales hay algunos que no tienen el domicilio asegurado. Por lo cual, podrían pensarse de que estos podrían votar o no. Y votar electrónicamente, no sabemos. Es que habría auditoría del software que está conectado a este voto electrónico para saber si cumple con las normas técnicas. No. Y el domicilio fiscal a través de la clave SOL. Esto debe motivarnos a reflexionar sobre el domicilio y el interés que tenemos porque el domicilio sea bien fijado en las normas digitales. Y a su vez el derecho de los derechos procesales. No se le puede a usted encauzar administrativa ni jurisdiccionalmente si es que no se le conoce el domicilio. Por lo tanto, el interés social es de esta naturaleza. El ejercicio de los derechos propios, de las obligaciones, a su vez para los derechos públicos, derechos electorales fiscales, y a su vez para los intereses procesales. ¿Seguimos? El interés social entonces tiene por función vincular a una persona a la competencia geográfica de alguna autoridad. En resumen entonces, el interés es que nosotros tengamos un domicilio para que podamos responder a una competencia geográfica de alguna autoridad, para que pueda reclamar mis derechos. Entonces, los domicilios electorales, fiscales o el ejercicio procesal deberá hacerse a partir de eso. En estos momentos, por ejemplo, sabemos todos de que Gostin-Argenin le ha dado por encargo de gestión la ley, el texto único ordenado 27444, la ley de simplificación administrativa, de procedimientos administrativos, perdón. Por ese encargo de gestión que le ha dado esta norma, ha cedido todos los domicilios todos los correos electrónicos se los ha cedido para que puedan ser gestionados por la SUNAT. Yo hice un artículo sobre eso algunos años porque esto ha pasado hace algunos años, y hasta ahora no tengo respuesta. Es decir, si por el encargo de gestión yo no puedo ejercer mi competencia, puedo cederle a otra autoridad administrativa, pero pongo en peligro. Pongo en peligro el perfil, el comportamiento fiscal, el comportamiento de la persona, el comportamiento de aquellas personas que están afiliadas a mi actividad, en el caso de Gostin-Argenin. Un segundo ejemplo es la planilla electrónica que tiene en estos momentos el Ministerio de Trabajo y que ha hecho el mismo convenio con el SUNAT. Como no tiene capacidad informática, ha cedido la planilla electrónica para que se encargue de la gestión SUNAT. Y ahí tenemos un problema. Estamos vinculados a una competencia geográfica de la autoridad administrativa, pero no tenemos medios, pues, en el Perú. Entonces, si no tenemos los medios, el encargo de gestión funciona. Pero entonces recortamos la ley. Y entonces violamos una serie de leyes, de normas que están por arriba. ¿Qué nos interesa? ¿Que se cumpla la gestión o que se viole un poquito las normas? Seguimos. La regla de su determinación. Entonces se determina, no solamente hay un interés en el caso del domicilio, sino a su vez una regla de determinación. Se concibe para que la posea como atributo de su personalidad, de su individualidad. Sin embargo, y supone que el domicilio se determina no solamente por la voluntad privada, sino también por la ley. O sea, la ley, usted fija un domicilio, pero la ley está detrás. Ahí lo que entonces se conoce como el domicilio voluntario, como el domicilio legal. Pasamos adelante. El domicilio voluntario es el que usted fija. El domicilio no atañe sino al individuo, sino incluye a la familia. Ok, ampliamos entonces. No solamente el domicilio voluntario es solo, sino incluye a la familia, a las personas, a la esposa, a los hijos, en fin. ¿Seguimos? En el caso de la tutela, la curatela, también tenemos que ver ese tema, cómo se proyecta en el ámbito digital. Es que el domicilio es fijado por el tutor o por el curador. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? El domicilio legal ya es diferente, porque el domicilio legal es aquel que fija la ley de oficio a un individuo. El oficio legal, entonces, se presentan dos hipótesis. El domicilio de origen, todos tenemos un domicilio cuando nacemos. Es el domicilio de nuestros padres. O sea, tenemos un domicilio de origen. Y segundo, hay un domicilio de dependencia. Pasamos a la siguiente.
El domicilio de origen fija al individuo a un agente o un funcionario a una circunscripción estatal. O sea, la ley fija de oficio al individuo un domicilio. Tú no te mueves de ahí. Segundo, pasamos a la siguiente. Domicilio de dependencia ya no es lo mismo. La fuente de derecho reúne diversos casos en los cuales los domicilios son previstos por la ley. Por ejemplo, para los niños bajo tutela o menores, o mayores en curatela. La ley y el juez dicen, bueno, el domicilio será el del tutor, curador, etc. El domicilio de dependencia, entonces, es el de los funcionarios militares, profesores. Ellos tienen un domicilio en una región, en una comunidad, en tal lugar, en tal cuartel, en tal barco, en tal base naval, base militar, base, etc. Y a su vez los navegantes o transhumantes que tienen domicilios que cambian en función del barco, del avión o de la transhumancia, en el caso de aquellos que practican pues el cultivo de la producción de abejas, de miel, etcétera, que son transhumantes o de ovejas. Seguimos. Entonces, las reglas de su terminación son, hay un domicilio voluntario y hay un segundo domicilio que es un domicilio de dependencia o impuesto. ¿Cuáles son los actos de Estado civil? Los actos de Estado civil, entonces, son actos que comprenden el servicio público, los propios actos del acto civil y los procesos que de ellos se derivan. Creo que hasta aquí ya hemos avanzado bastante. Creo que en estos momentos podemos detenernos para avanzar con algunas preguntas, algunas respuestas, algunas interrogantes sobre el tema. Como ustedes van a tener en algún momento este documento, creo que podemos detenernos en esta parte y ver el tema de los actos de Estado civil, porque ahí viene el tema de los cambios de nombre, los cambios de domicilio, cómo se registran los propios actos, los procesos, así. No sé si te parece bien, Alfredo. Sí, correcto, correcto. Voy a dejar de compartir, pero... un segundito, que estoy acá. Ya. Ok. Bueno, lo que quería en este caso es, antes de hacer un comentario, simplemente establecer que todos estos conceptos son conceptos que a veces nosotros simplemente no tomamos en cuenta. Y a veces nosotros simplemente vamos a lo instrumental, ¿no? Hay muchos retos aquí en este aspecto, hay muchos retos en lo que es digital, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro país, en realidad, los temas de identidad digital no han sido tratados algunos instrumentos de identidad digital, pero no el tema de identidad digital, ¿no? Y bueno, para que nos hable un poco ya de los temas, cómo de alguna forma aterrizamos estos conceptos en temas tecnológicos, voy a dejar a Karina Estrada. Y Karina, te voy a pedir que sea 10 minutos máximo porque nos hemos excedido un poquito el tiempo. Entonces, te dejo, Karina, con tus comentarios. Sí, hola, hola Alfredo, muchas gracias y hola, doctor Pereiros. Es un placer, me ha encantado la presentación, me ha abierto mucho los ojos en muchos puntos, ¿no? Que siempre es importante considerarlos para el diseño de servicios tecnológicos. Aterrizando esto para aquellos de los presentes que quieran conocer la tecnología en sí, porque entiendo que la regulación se aterriza luego también en normas técnicas, ¿no? Para el funcionamiento de la tecnología. Veo que obviamente vamos a necesitar el tema de las tecnologías de identificación, como es el caso de regular el uso de las biometrías, ¿no? El uso también bueno, diferentes tipos de biometría, de lo que sea facial, dactilar, iris, ¿no? El tema también de la interconexión con sistemas biométricos por el tema de documentos de identidad, como es el caso de, como en Europa se ve el tema de la cédula, el tema del uso de teléfonos para cargar el DNI electrónico y no solamente la tarjeta, ¿no? El tema de tecnologías también de autenticación adicionales, ¿no? Porque ahora ya uno no se identifica solamente con una biometría, sino también necesita mecanismos de autenticación adicionales para validar la identidad, el tema de listas negras de seguridad para ver que si, por ejemplo, ha sido vulnerada
una identidad digital se pueda detectar, ¿no? Porque ya sabemos que se utiliza mucho la inteligencia artificial también para suplantar la identidad y la biometría, ¿no? Bueno, y en Perú ya hemos visto también la forma manual, ¿no? En la que se trata, en la que se logra, ¿no? Hacer suplantación de biometría dactilar, por ejemplo. Entonces, existen mecanismos, existen procesos también que recomiendan los estándares para el manejo de lo que es la información biométrica, ¿no? Por ejemplo, uno de los consejos es, se actualiza el registro, ¿no? El registro de la persona cuando ha habido una vulneración de su información biométrica. Aparte de ello, también tendremos todo lo que es la protección de datos personales, si bien ha habido una actualización ya de la norma, ¿no? Es importante poder alinearnos cada vez más a la norma europea que considera todo lo que es la minimización de la exposición de datos, ¿no? De la fuga de datos, ¿no? Aquellos datos que no tienen que ser vistos, que no tienen por qué ser expuestos a diferentes empleados internos, proveedores, ¿no? O incluso usuarios cuando esta data no está siendo protegida durante el transporte, como se dice, ¿no? Entre las transacciones, por ejemplo. También el tema de obviamente, los documentos de identidad, de regular la carpeta digital, todos los derechos del ciudadano, la seguridad al respecto. La firma digital, ya sabemos que la firma digital ahora utiliza una nueva modalidad, que es la firma remota. Entonces ya no tenemos que sufrir con tener dispositivos a la mano, sino que ya esto se encuentra centralizado y con las garantías de seguridad del caso. Sí, el tema, ya sabemos, todo eso tiene que ver el tema de la ubicación, aunque la ubicación también hay que considerar la seguridad de las personas, el derecho, ¿no?, de que quieran ocultar su ubicación. Así que eso va a depender, eso va a tener que ser regulado correctamente por protección del ciudadano, ¿no? Y también la que es la regulación de la inteligencia artificial, a mí me parece que, si bien es cierto, se protege mucho contra el uso inadecuado de la inteligencia artificial, también se debe considerar que un sistema experto puede ayudar muchísimo en hacer un procesamiento, reduciendo la exposición de datos a diferentes personas, ¿no? En lugar de que muchas personas tengan accesos a datos personales, una IA puede procesar las cosas y solo mostrarte es o no es, ¿no? Y reducir los roles que tengan acceso realmente a la información privada o confidencial. Entonces, una IA correctamente regulada va a poder, regulada, auditada, ¿no?, supervisada, con todos los controles de seguridad, podría hacer un trabajo fantástico sobre la data, ¿no?, y proteger al ciudadano. A todo ello tenemos que sumarle en todo el flujo de datos, en todo el proceso de identificación, en todos los accesos, tanto en los registros, o sea, para los que gestionan los registros, los que toman la data, ya sea que ésta sea online, sea que llegue a un sistema centralizado, todo lo que son los controles de ciberseguridad, ¿no? Evitar que hayan exposiciones y ataques internos y externos, ya sean por error o planificados, ¿no? Y especialmente los ataques de ransomware, los ataques a la cadena de suministro, también los ataques de corte de energía, que estamos viendo ya, ¿no? Estamos viendo cortes de energía en algunos países, no sabemos si son ataques o no, pero por ejemplo en Estados Unidos han habido muchos ataques adrede, ¿no?, de los sistemas energéticos. Entonces, debemos considerar todo esto en la planificación de los sistemas digitales, que cada vez son más importantes, ¿no?, con todo el escenario que tenemos ahora del contexto mundial y cómo están interactuando los diferentes países, ¿no? Si hablamos de paz, hablamos de guerra, tenemos que tener todo el esquema lo más preparado posible y de manera segura, ¿no? Espero haber cumplido con los 10 minutos. Karina, muchísimas gracias. Nuevamente, los temas son casi interminables, y lo cual tiene también para nosotros una ventaja, que quiere decir que vamos a hacer muchos conversatorios. ¿Sí? Y yo quisiera pasar rápidamente a la sección de preguntas. O sea, hay algunas preguntas que han hecho acá a través del chat. Les animo a hacer más preguntas. Yo voy a ir leyendo un poco las preguntas, aunque creo que también la pueden leer ustedes, tanto Carlos como Karina. Pero en principio, para el doctor Ferreiro, para Carlos, voy a leer dos preguntas. Una, ¿no habría una complicación con algo que acá dice, con todo esto de ideología de género, que supongo que se refiere a que hay personas que
asumen que su género no es binario y hay personas que asumen que pueden cambiar de género, ¿no? Con toda la polémica que puede llevar eso es una realidad, existe. Esa es una, y luego viene la pregunta, la creación de asistentes, o sea, agentes de IA, ¿deberían ser considerados como una extensión de la identidad personal? Interesante pregunta, ¿no? A ver si como Carlos podríamos responder esto desde un punto de vista jurídico. Bueno, en el documento que yo he alcanzado figura una parte de la característica que es el sexo y no hemos llegado a abordarla. Pero ahí hay una relación binaria que se establece, ¿no? El Estado peruano reconoce solamente esta característica binaria de la persona, hombre y mujer. Y por compasión, así lo dicen las jurisprudencias, se puede cambiar de sexo, aunque los riesgos que esto comporta, tanto para la sociedad como para la propia persona, riesgos psicológicos, en fin, pueden significar traumas mucho más importantes igualmente, ¿no? Lo segundo es el tema de los asistentes de IA. Los asistentes de IA funcionan en base a data. Y en la data no sabemos qué data es recolectada. O sea, cómo se colecta esta data y si esta data recoge sobre todo la propiedad intelectual de aquellos que han producido. Es decir, si no hay data y data que pueda ejercitarse para que puedan crearse modelos, los asistentes no existirían. O sea, definitivamente los asistentes se basan en data. El problema es, tú puedes tener un asistente, pero no puedes vulnerar el perfil de la persona. O sea, puedes recuperar parte, puedes anonimizar, puedes pseudonimizar el contenido, pero sin que estos impliquen una característica original. Y la originalidad está dada precisamente por eso, por la propia persona. El carácter de derecho de autor, el carácter que se retiene para proteger el derecho de autor es la originalidad. Mientras que en el caso del derecho industrial, de marcas, en fin, la característica que se retiene es la innovación, es decir, aquel elemento que va a permitir desarrollar, según el estado del arte, un nuevo piso, una nueva etapa, un nuevo objeto. Entonces, si es originalidad, no pudiera haber asistentes. En la data, entonces, tendría que hacerse un triaje entre aquello que es de propiedad, de creación de una persona y aquello que no lo es. Y eso es difícil de discernir. Por eso en estos momentos en Hollywood, por ejemplo, las personas que prestan su voz para traducción de algunos filmes dicen que no sea adaptable los fonemas que ellos emiten a la inteligencia artificial, para proteger precisamente su originalidad. Y así, en el futuro van a haber otra serie de casos que van a desarrollarse, porque las personas pretenden mantener lo que le queda de rasgos propios. Hasta el momento, lo que ha hecho la tecnología ha sido mejorar, ampliar las limitadas capacidades de la persona humana. Eso es lo que ha hecho la tecnología durante todos los siglos del nacimiento del hombre. Desde la piedra, la tecnología más antigua que conocemos, hasta los años 40, en que estas tecnologías influían sobre el carácter fisiológico de la persona. Es decir, las tecnologías se aplicaban a la persona o a las competencias, características fisiológicas de la persona. Después, en los años 40, las tecnologías abordan cuatro otros criterios, que son el cálculo, la memorización, la asociación lógica y la comunicación. Y eso se lo quitaron al hombre. Es decir, que entramos ya en reemplazo de las tecnologías de aquellas capacidades intelectuales de la persona, con lo cual desespecializan al hombre en esas capacidades. O sea, el primer criterio es que si antes se hacían los periódicos, se diagramaban los periódicos con plomos y después se diagramaron con programas informáticos, ahora a futuro se diagramarán pues con conocimiento de IA, en los cuales las personas que hoy trabajan en diagramación con software quedarán desespecializadas y tendrán nuevamente que ser
habilitadas, reconocer nuevas competencias. Pero estamos entrando a un espacio en el cual la sociedad de la información y del conocimiento, ISOC, tiene que ver con este transhumanismo al cual estamos llegando. Es decir, aquellas capacidades en las cuales el hombre va a ser dividido entre aquellos que se especializan y aquellos que asumen nuevas competencias y habilidades a futuro. Pero cada vez más las competencias intelectuales, cognitivas, racionales, lógicas que tiene el hombre se quedarán ya desfasadas con la inteligencia artificial. El propósito es esto. Entonces, la conclusión final es: las nuevas tecnologías del futuro cambian profundamente la forma de producir y de organizarse de la sociedad. Ese es el sustrato que está detrás de esto. A eso vamos, a que nos quedemos en una sociedad en la cual la forma de producir y la forma de organizarnos es completamente diferente a lo que teníamos antes. No sabemos qué, pero tendremos eso. Sí. Gracias, Carlos. El gran riesgo ahí es quién va a ser el dueño de esos medios de producción. Y ya estamos viendo un claro ejemplo de lo que está sucediendo en otros países, ¿no? Así es. Como el dominar estos medios de producción están creando una nueva, entre comillas, sociedad. Pero bueno, vamos a una pregunta un poquito más técnica para Karina. Pregunta, ¿habrá una mejor manera de identificarse digitalmente que el DNI y con firma digital? Es la pregunta. Yo tengo una repregunta. ¿A cuál de los DNIs electrónicos del mundo se refiere? Bueno, en el escenario peruano tenemos, ¿no?, el DNI que tiene varios servicios, pero supongo que ya están en diseño de la actualización, ¿no? Para poder interactuar con el teléfono, como si lo tiene Colombia, por ejemplo, ¿no?, que está un poquito más cerca de lo que es el diseño macro de la identidad digital europea, la cual sí va a concentrar cosas muy interesantes, ¿no?, con la intención de lograr protección de datos personales, pero también facilitar el negocio, ¿no? Entonces, sí existen, pero digamos que más que nada es la tecnología que se le aplica, ¿no? El concepto viene a ser el mismo, por decirlo así, pero es lo que cambia, es la tecnología que se aplica. Entonces, sí, debemos evolucionar un poquito, y más que nada en el tema de la protección de datos personales, ¿no? De reducir la exposición de datos y de facilitar, claro, el modelo de negocio y mejorar la experiencia de usuario, ¿no? Ya no usar solo la tarjetita, ¿no?, sino otros mecanismos que faciliten el desarrollo de negocio sin vulnerar la seguridad y sin vulnerar los datos, ¿no? Ya, correcto. Bueno, mi opinión es que el DNI, el que conocemos, que es una evolución del cartón, ¿no? De la tarjeta. Y que haya en este momento muchos mecanismos que podrían ser usados con el mismo fin. Voy a la siguiente pregunta, que también es para Carlos. Es una pregunta larga. ¿Cuáles son los riesgos de identidad digital que afectan a la dignidad de las personas? Dice acá, la identidad digital es una forma de aplicar la tecnología para identificar a las personas. La tecnología no es neutra, siempre tiene impacto en la sociedad, cambia el futuro de todas las personas que se relacionan con ella. En este sentido, se requiere que la aplicación de la identidad digital sea responsable y garantice la dignidad de las personas. Y, por ejemplo, como riesgo indica la suplantación de identidad. Perdón, la última parte no escuché. Un riesgo es la suplantación de la identidad. Bueno, yo regreso al artículo 2 de la Constitución. O sea, la finalidad del Estado es la persona humana. Y a partir de allí, pues empezamos con aquellas características de la persona humana, su dignidad en particular. Y cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de su principal elemento, su primer derecho, que es el derecho a producir. Y cuando tú produces y te encuentras con una IA, lo primero que vas a tener es un problema relacionado con la calidad del producto que vas a generar. Y eso tiene que ver con lo que se llama la composición técnica o la composición orgánica de capital. Es decir, o tienes más gente para que produzcas y puedas, en función de tus recursos, puedas tener más obreros, más profesionales, o más tecnología que te ayude a desarrollar tu producción. Eres más o menos digno en términos de política nacional, y esto se habla
ya de modelo de desarrollo o proyecto social y estrategia de desarrollo, en las cuales tú tienes que fijarte la idea de qué es lo que quieres hacer con tu país. Y supongo que en el caso peruano la estrategia de desarrollo todavía no ha sido completamente estable y que estamos todavía en una fase en la cual no sabemos si jugar dentro de la sociedad de la información y qué elementos tenemos para jugar en ella. O sea, los elementos que tenemos para jugar en esta sociedad de la información, porque muchas sociedades van a quedar desplazadas, es la biodiversidad, que es uno de los elementos que tenemos más a la mano, porque son saberes y conocimientos que van a permitir intercambiar con los otros que tienen información y conocimiento que nosotros no tenemos. Entonces, mientras no tengamos un proyecto de sociedad y no tenemos una estrategia de desarrollo, los proyectos para la producción, para generar la perspectiva nacional y que las personas sean dignas, es que tienes que tener una evaluación, un diagnóstico de qué tipo de sociedad tienes, en función de esta sociedad, qué tipo de productos, bienes y servicios puedes generar con la población que tienes. Y ese es el tema. Entonces, ¿por qué vamos a acudir en estos momentos a inteligencia artificial si lo que necesitamos en estos momentos son tener formalizada gran parte de la mano de obra que tenemos en el país? O lanzar algunos proyectos que puedan ser generadores de nuevos productos que puedan ser intercambiados dentro de un mercado cada vez más restringido y cada vez más feroz. Pero lo último que nos queda son la Antártida, es decir, los fondos marinos que todavía nos quedan allí, nos quedan los recursos y la diversidad biogenética, nos queda el niño y la niña y las de Humboldt, que son las corrientes en las cuales se juntan únicamente en el caso peruano, y que es una enorme oportunidad para conocer los movimientos y los temas aliéuticos, pesca y en fin, otras cosas, y el tema de agricultura y forestales. Eso es lo que nos queda. No tenemos más para intercambiar, porque el cobre es reutilizable, con una más baja ley, pero es reutilizable. Es decir, ni siquiera lo que existía antes, que se llamaba la CIPEC, la corporación que unía a todos los países productores de cobre, en el cual estaba Chile, Congo, Perú y otros países, pues se cayó abajo porque había stock de cobre y no podíamos colocarlo en el mercado porque había o una sobreproducción o una sobrecolecta, sobre almacenamiento. Entonces, tenemos que pensar en que para tener dignidad tenemos que pensar en grande primero, no en el famoso modelo liberal a ultranza. Tenemos que pensar en un modelo en que podríamos tener una cuota de control público, o de recursos públicos, o recursos estratégicos que nos sirvan para establecer un pequeño modelo de desarrollo que nos conviene a nosotros y que no nos aleje de los centros hegemónicos. Eso es lo que está pasando. Ok, Pero, Carlos. disculpen, es un tema, es una respuesta bastante política, porque es una elección. O sea, son las elecciones que tiene que tomar el Estado. La dignidad no viene por nosotros, la dignidad viene por aquello que nos tenemos que sentar, lo que tenemos como recursos, como proyecto. Como individuos pensaremos únicamente pues, en salvarnos nosotros, ¿no? La idea no es esa. Ya, correcto. Miren, no es una discusión de modelos económicos o socioeconómicos. Sin embargo, este es un aspecto clave, ¿no? O sea, no lo vamos a discutir aquí. Yo opino también que deberíamos tener un modelo de desarrollo. Así me acusen algunos de desarrollistas. Pero para plantear ese modelo de desarrollo, esta es como una opinión, y quiero que lo clave es potenciar no la inteligencia artificial, sino la inteligencia humana, es decir, a las personas, ¿no? Y nuestro país debe en ese tema, ¿no? Nuestro país no ha tenido una política consistente, una inversión efectiva en personas. Y hay muchas consecuencias que, por ejemplo, yo percibo en varios estamentos, ¿no? Varias áreas. Pero es otra discusión. Entonces, regresamos a nuestro tema de identificación digital.
Y con las dos últimas preguntas, que te las voy a hacer a Karina para ver qué tipo de instrumentos pueden ayudar acá. Uno es la identificación digital por reconocimiento facial en tiempo real y datos personales. ¿Cómo se regularían? Y los homónimos, ¿hay manera de mejorar la identificación o diferenciarlo? A ver, Karina, y si Carlos quieres opinar después, con gusto. Sí, ahí tenemos que ver, ¿no? Porque no es que toda tecnología de biometría sea buena, ¿no? Existen marcos y estándares para evaluar tanto el tema de la exactitud, el tema de la seguridad, también con los temas de los puntos de captura y la transmisión de la data, lo que pueda ser expuesto a aquellos que tienen acceso a esas bases de datos, ¿no? A todo el registro de la información y que luego vayan a hacer una inspección al respecto, ¿no? El tema también de que no se utiliza, como había mencionado antes, solamente la biometría, tienen que haber varios factores de autenticación. ¿No? El tema de la biometría está evolucionando también. Cada vez mejora con los temas de inteligencia artificial, porque realmente es una interpretación del procesamiento de imágenes para determinar si la persona es quien dice ser. Y hay también determinación si la persona está viva o no. Y hay incluso listas negras, como les digo, ¿no? Tanto por el lado de la Interpol como otras empresas de seguridad que nos dan listas negras donde ya han habido intentos de vulneración. También existen lo que son las pruebas experimentales de estos sistemas, ¿no? Se intenta vulnerar desde diferentes aspectos, ¿no? Desde cosas simples para ver que no sea un video, o sea, que con un video del celular no se pueda vulnerar esta tecnología, hasta cosas mucho más elaboradas, ¿no? Como máscaras o personas parecidas, ¿no? Entonces, todo esto tiene que pasar por un proceso de pruebas, ya sea que lo determinen dentro de su protocolo contra el fraude o que lo envíe o que adquieran sistemas que estén certificados ya, ¿no? Internacionalmente con normas de seguridad para biometría. Sí. Y en caso de los homónimos, Karina. El caso de los homónimos, bueno, es que tiene que haber una identificación adicional, como digo, no puede ser solamente el tema de la data, no todos tenemos alguna característica intrínseca que hay que validar adicionalmente a lo que son los datos de identificación. Ok, Carlos, ¿tienes algún comentario sobre la identificación por reconocimiento facial? Yo pienso que son excesivos en algunos casos. Sociedades como la sociedad china o el caso de Francia en estos momentos que estuvo a prueba el tema de reconocimiento biométrico para las Olimpiadas, al final eran temporales y se volvieron casi atemporales ahora, ¿no? Permanentes. Creo que en la biometría hay varios factores. En primer lugar, sirve la biometría para la identificación, evidentemente, pero es desproporcionada con relación a determinado tipo de finalidades. O sea, hay que tomar en cuenta eso. O sea, es válida, pero puede ser desproporcionada. Segundo, puede ser válida, pero a su vez es consumista en términos de medio ambiente. O sea, la energía producida para la biometría, si en el caso de tecnologías de esa naturaleza, son muy pesadas y influyen mucho en el consumo energético, en fin, en materiales y en recursos. Y lo tercero es de que la biometría es un dato sensible en muchos casos. O sea, para la policía, en términos de defensa y seguridad, puede ser válida, pero no es válida para utilizarla en términos de vigilancia, empleado, vigilancia física, aunque pudiera justificarse. Pero el problema es que las máquinas no atrapan ladrones. Los puede identificar, sí, pero no los va a atrapar. Entonces, la biometría tiene una cierta proporcionalidad y tiene una finalidad particular en función de la gravedad del tema. Y son muy sensibles. Ese es el tema que hay que conservar. Nadie le gustaría que aparezcan pues, clones con características propias o que conozcan las enfermedades o las secuencias
secuencias genéticas de una persona por biometría, o flujo de sangre, o perfiles, por ejemplo, de los jueces que fallan de una manera. O sea, biométricamente puedes conocer el perfil de la persona que falla de una manera u otra, y puedes ingresar tus demandas en un juez o en otro juez, sabiendo que hay una posibilidad de previsibilidad de la sentencia. O sea, yo me desconfío mucho en eso, ¿no? Quería pedirte un favor antes que me vaya, perdona, Karina. Si pudieras colocar al final la última hoja en la cual les doy el correo y el enlace al blog, porque hay 1.200 artículos en el blog que quizás sean buenos que transfiramos parte de esos conocimientos a la gente. Ya, de acuerdo. Dame un par de minutos, creo que Karina quiere comentar. Me parece correcto, ¿no? Muy, muy bien fundamentado el tema de la exposición de datos personales. Por eso es que ahora en cualquier diseño tecnológico se tiene que considerar el minimizar la exposición de datos. Y no siempre la máquina va a requerir guardar los videos y las imágenes, ¿no? La máquina puede procesar ¿es tal persona o no? Y ya está. Entonces tenemos que evolucionar un poquito eso en los diseños tecnológicos, para justamente lo que dice, ¿no? No crear va a sonar un poco feo, ¿no? Un poco así cuestionar una dictadura, ¿no? Sobre los datos, sobre nuestros datos, ¿sí? Porque nosotros deberíamos poder guardar la confidencialidad donde estamos. A ver, ¿dónde estarán algunas personas que quieren ocultar y no quieren que nadie se entere? Imagínense, ahora el gobierno lo va a saber. Entonces, tampoco, o sea, la biometría es buena para los modelos de negocio siempre que el ciudadano acepte que le hagan la validación biométrica en el momento, ¿sí? Yo sé que para seguridad se puede utilizar, pero yo prefiero que la máquina diga, ¿estuvo o no estuvo en tal lugar? No me gustaría imaginar que diferentes tipos de personas, porque en toda institución hay buenas y malas, ¿no? Ocurre también dentro de la religión, hay buenos y malos, ¿no? En todos lados. El Señor dijo, algunos irán a cielo, otros no. Entonces, dentro de esto, tenemos, no quisiera ver que hubiera gente, porque se ha visto en la televisión, ¿no? Que se abusa incluso de las bases de datos nacionales, incluso de la policía u otros, ¿no? Por personas que llegan a tener acceso y lo están usando mal. Entonces, ahí debe haber un diseño tecnológico que reduzca la exposición, que no cualquiera pueda ver esa data. Yo prefiero que la IA la procese y diga, sí, estuvo en tal lugar, solo para temas de seguridad. No, o sea, la IA te puede visualizar y decir, sí, estuvo tal persona en tal lugar y decirte eso. No tiene por qué guardar todo el detalle, porque el policía no va a tener el ojo que tiene una inteligencia artificial. Ya evolucionamos. Ya nos superó, así que hay que saber usarla correctamente. Hay que saber usarla correctamente. Es que así los autos, ¿no? Los Ferrari superaron las carrozas. Entonces vamos a usar un Ferrari. Ahora hay que aprender a usarla ya correctamente, ¿no? El problema es que cuando hablamos de protección de datos personales, estamos hablando en primer lugar de derecho a la información. Entonces, la persona, para tener derecho a la información, debe estar informada. Y hay una asimetría en la información. La persona vulgar y corriente, como todos, no tiene el mismo conocimiento para declarar un consentimiento sobre mis imágenes o mis datos. Entonces, empecemos por eso, por pedagogía. Debemos educar. Primero, debemos coincidir en que debe haber un derecho a la información antes que cualquier consentimiento, para que pueda la relación asimétrica del que conoce, el técnico, pueda equilibrar a través de la información el contenido sobre eso. En segundo lugar, viene recién la manifestación de la voluntad, quiero o no. Y eso tiene que ver como tema personal o como tema empresarial. Eso ya no hay ningún problema. Y en segundo lugar, la minimización de los datos es una experiencia que se ha tenido en la Unión Europea hace muchísimos años, que está junto a otro principio, que es el principio relacionado con el medio ambiente. O sea, sabemos nosotros que hay un consumo importante de recursos en los datos y sabemos que hay que minimizar la data. Es decir, que toda la data no puede ser utilizada ni conservada, aun cuando estos sean solo
impulsos electromagnéticos, que eso puede ser conservado. O sea, es un problema físico, ya ni siquiera es un problema de conservación a través de signos significantes. Ya es un problema de impulsos electromagnéticos únicamente. Bueno, disculpen la... Carlos, sí, está bien. Miren, ya estamos en más de la hora. Sí, Yo solo quisiera recalcar el hecho de que la transformación que existe, la creación de lo que antes llamábamos, Carlos, social, información y el conocimiento, que ahora llaman por algún motivo que no tengo claro, transformación digital. O sea, esa nueva área digital nos está viniendo cada vez más fuerte. Si hace unos 10 años pensábamos que era un tsunami, ahora es un tsunami por 10. O sea, porque el tsunami es exponencial. Y lo que a mí me preocupa de haberlo visto en los últimos 10 años es que nuestro país no se está preparando para este tsunami exponencial. Creo que lo mencionaste, Carlos. Entonces, bueno, ponemos nuestro granito de arena en contribuir a esta discusión y ya como ISOC, este, quiero, no sé, Karina, ¿querías puntualizar algo? Sí, para poner un datito para que no lo olvidemos todas las partes. Vienen los Sí, robots claro. humanoides. En 2 o Bueno, 3 años ya estarán aquí. ¿Y quién regula eso? ¿Quién regula cuál es bueno, cuál es malo, cuál puede ser hackeado para ser usado como delincuente? Y muchos de ellos van a ser muy positivos para el trabajo, de verdad. Porque sí, yo en correcto, seguridad me parece que sería espectacular. pero hay entidades que todavía quieren seguir con los expedientes en papel, no tienen ni idea. pues Entonces ya no. hay que decirles que los vamos a reemplazar con robots si no se actualizan ahorita. Pero es que Perdónenme. eso no, eso suena así, pero en realidad es una tragedia, ¿no? Pero bueno, lo que yo simplemente quería recalcar es que tenemos que ser conscientes de este cambio y que hay muchas cosas que podríamos hacer y que lamentablemente no estamos haciendo y que debemos empujar el que se haga. Y bueno, yo voy, como última acción, voy a publicar compartir la pantalla los datos. ¿Se ve, no es cierto? Carlos, ¿se ve? sí, sí, Ok. sí se ve, gracias. Sí, En el todo primero es el caso, correo personal. Digo, el sí. primero es el correo personal, el segundo es el blog y el tercero es el estudio. Ok, de acuerdo. Miren, esto va a estar grabado. Nosotros vamos a entregarles a los registrados lo prometido, que es la separata que Carlos nos lo va a dar. También esta presentación y la dirección, una forma de compartir el video. Bueno, es que el video lo subimos a YouTube y ahí lo vamos a compartir. Entonces, estas direcciones que ustedes ven acá van a quedar en la grabación y también se las vamos a compartir en la PPT. Dicho esto, Yo quiero quisiera agradecer. agradecerles, Sí, Carlos. perdón, Adelante, Carlos, adelante, no hay sí, problema. quería agradecerles únicamente por la presentación. Todo lo que todo lo que he planteado ahora está en el libro que publiqué en 2016 sobre Derecho de Personas e Informática, Identidad Digital, que está en una editorial Grisley, pero está agotado el libro. O sea, el libro tiene 800 páginas, o sea que tienen que deleitarse ahí sobre cómo hacemos el paso entre el derecho y la identidad digital. Así que cuento con ustedes para que puedan leerlo. De acuerdo. Y les tenía que comentar que tanto como Carlos como Karina están integrando un grupo de trabajo, un comité, le llamamos en ISO, que se llama Identidad y Cartera Digital. Lo de cartera digital va a ser es un tema también muy interesante que ya lo vamos a estar exponiendo en próximas entregas, ¿no? Por ahora, nuevamente les agradecemos y esperamos verlo en nuestras próximas reuniones del Internet Society Capítulo Perú. Hasta luego entonces. Muchas gracias. 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 Carlos, ¿has detenido la grabación? Alfredo, estoy deteniendo la grabación. Un segundito. Guillermo, Fernando, gusto verlos, aunque de lo lejos. A ver, esta grabación y detener.